de actores, diríamos, sino que se trata de que se articulan porque persiguen metas colectivas compartidas, ¿no? Entonces podríamos pensar que, qué sé yo, el claustro estudiantil constituye una colectividad en la medida en que no solo es un conjunto de actores individuales, sino que esos actores individuales en determinadas situaciones en particular tienen metas específicas. Por ejemplo, qué sé yo, producir una determinada cantidad de mesas de exámenes a lo largo del año. Y en ese sentido, una meta compartida, colectiva, es lo que de alguna manera los articula. Pero más que el sistema social, digamos, segunda cuestión ahora que paso por esta filmina, quería comentar la existencia de cualquiera de los sistemas, según Parsons, tiene prerequisitos, ¿no? Prerequisitos esenciales para que ese sistema funcione, para que ese sistema persista. En el caso del sistema social, los prerequisitos son para la autosubsistencia del sistema, para el mantenimiento equilibrado, podríamos decir, del sistema. Pero en los otros dos ustedes también van a encontrar requisitos de su funcionamiento, podríamos decir requisitos funcionales de su existencia. Pero a mí me interesaba volver sobre el sistema de la personalidad y después al final vamos a hacer un comentario sobre el sistema cultural, fundamentalmente porque el sistema de la personalidad implica un problema particular que es el de la compatibilidad o integración de determinados estatus roles o roles que cada individuo, cada actor individual va a ir teniendo que desempeñar a lo largo de su transcurso vital, digamos, tanto sea de un día, de un mes, de una vida, digamos, ¿no? Todos nosotros vamos a ir desempeñando un conjunto de status roles, fundamentalmente buscando ¿qué? Buscando dar cuenta de nuestras necesidades de disposición. Nuestras necesidades, igual que nuestros impulsos, nos van a movilizar en relación a interactuar con otros para tratar de satisfacer esas necesidades, esos impulsos, y en este sentido vamos a tener que ocupar diversos roles en distintos momentos para poder alcanzar esas gratificaciones, esas satisfacciones. Y el problema central del sistema de la personalidad, el planteo que tiene que ver con, digamos, cuál es el elemento a partir del cual Parsons piensa la dimensión del sistema de la personalidad, es justamente el problema de cómo resultan o no compatibles los diversos roles que vamos a desempeñar. Nosotros ayer tomábamos el ejemplo de una mamá que al mismo tiempo está ocupándose del cuidado de los chicos y está tratando de estudiar para una materia, ¿no? Y lo que ven ustedes allí es que se trata de dos roles diferentes o dos estatus roles diferentes que al mismo tiempo tienen que ver con distinto tipo de necesidades, disposiciones de esa actriz individual, sería en este caso, de esa actora individual, y en este sentido tiene que encontrar modos de compatibilización. Y hay desempeños de roles que pueden resultar fuertemente difíciles de compatibilizar, ¿no? Que pueden generar... Profe, Sí. perdón, una consulta, ¿se escucha? Sí, sí, claro. Antes de olvidarme, lo que yo no terminaba de entender es si una persona puede tener diferentes roles. Por lo que entendí recién de lo que dijiste de esta estudiante, o sea, una persona puede tener diferentes roles en su vida y estos tienen que ser compatibles o generar integración, algo así. Claro, el sistema de la personalidad es el que se va formando a partir de la socialización, de modo tal que los roles que cada uno va ocupando en distintos momentos del día, de la vida, digamos, porque no desempeñamos en general varios roles en simultáneo los actores individuales, vamos desempeñando roles como sucesivos, ¿no? Entramos y salimos de los roles. En este sentido, esos roles
tienen que compatibilizarse. Ahora, esa compatibilidad es el problema central del sistema de la personalidad. ¿Cómo hacemos nosotros para poder desempeñar un rato un rato aquel rol, después este otro rol, sin una alta conflictividad, sin que esto nos genere mucha frustración, sin que esto nos genere no alcanzar gratificaciones, sin que esto genere, digamos, básicamente conflicto entre los roles que tenemos que desempeñar o entre el modo en que vamos a satisfacer esos roles, es decir, entre cómo nos ajustamos a las expectativas de los alters. En este caso que tomábamos como ejemplo, expectativas de los alters serían los chicos que quieren que mamá se ocupe, digamos, entonces, que quieren que mamá mire el cuaderno, que quieren que mamá les dé una mano para ver cómo redactar ahí la oración que le pidió la seño, y la expectativa del docente que en la clase quiere que el texto esté leído para hacer comentarios y para discutir entre todos. Entonces, ahí hay expectativas distintas de los alters, un actor individual que va a tener que en distintos momentos adecuarse a esas expectativas, pero que pueden entrar en colisión, ¿no? Digamos, el ocuparse de esos diversos roles, el dar cuenta de esos diversos roles. Entonces, el sistema de la personalidad, de alguna manera, lo que hace es fundamentalmente trabajar sobre la compatibilidad y la integración entre los diferentes roles. ¿Y cómo logramos, digamos, cuál sería el mecanismo por el cual se va a ir buscando compatibilizar? Bueno, si ustedes recuerdan, hablábamos ayer de proceso de socialización. Durante la socialización, algo que ocurre es que nosotros incorporamos sistemas de orientación, ¿no? Se van configurando sistemas de orientación y ese modo de orientarnos nos permite ir eligiendo, nos permite ir decidiendo en cada momento qué expectativas satisfacer. En cada momento, qué privilegiar, qué seleccionar, qué decisión tomar en una situación, mirando que, bueno, qué gratificación voy a obtener, qué frustración me va a causar, qué negociación puedo hacer para lograr, digamos, cumplir con, podríamos decir, valores morales que tenemos, como por ejemplo, bueno, ocuparse de los niños y ser una buena madre, tiene que ver no solo con un rol, sino además con valores que uno puede tener, valores morales que uno puede tener, y al mismo tiempo cómo es necesario para eso, digamos, ir tomando en cada caso determinadas decisiones o determinadas elecciones. Pero me interesaba sobre todo subrayar esta cuestión respecto de la necesidad del sistema de la personalidad de articular, ¿no? De compatibilizar. Nuestra vida cotidiana está plagada de los momentos en los cuales tenemos que ir constantemente, digamos, evaluando qué hago, qué no hago, a qué me dedico, a qué no me dedico. ¿Y por qué, digamos, hay tanta presión sobre esto? Ahora vamos a volver después sobre el sistema cultural en un ratito, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, básicamente ocurre esto, la condena del timbre, ocurre esto porque nos van a ver ustedes, nosotros partimos en la lógica de Parsons de lo que él caracteriza como un hecho fundamental de los sistemas sociales, y es que los elementos disponibles para obtener gratificación de las necesidades de disposición son elementos escasos. La gratificación disponible de cualquier tipo que sea, quiero decir, el tiempo necesario para compartir con los niños es un bien escaso. El dinero necesario para poder, digamos, sostener la casa y por lo tanto, digamos, trabajar menos es un bien escaso. La lógica que le plantea a Parsons, digamos, esta necesidad
forzosa de tener que decidir, que tener que elegir, tiene que ver con lo que él caracteriza como uno de los elementos centrales que permite pensar cómo se organiza un sistema, básicamente el sistema social. No solo ese, pero digo, en este caso centralmente el sistema social, que es el problema de cuál es la lógica con la que se asignan esos elementos escasos que los actores, de los que los actores necesitan para poder obtener las gratificaciones mínimas, digamos, ¿no? Para mantenerse ligados al sistema social. Y en este sentido, digamos, la cuestión de la asignación, o sea, qué te toca a raíz de qué desempeño de rol te va a tocar qué cosa, digamos, como gratificación o como satisfacción de las necesidades y disposiciones, es justamente lo que él ubica como la fuente del conflicto. A mí lo que me parece interesante señalar es que Parsons toma como punto de partida la idea de la escasez, digamos, no toma como punto de partida la idea de que hay una mala distribución de bienes que hay en cantidad suficiente, ¿no? Uno podría decir que en el marxismo, por ejemplo, el problema no es el de la escasez, sino el de la distribución. Se trata no de que no hay suficiente, sino de que lo que hay se distribuye de cierta manera. Pero la escasez no es el problema. En cambio, para Parsons, la escasez es el punto de partida y pensemos que para Parsons, lo que se asigna no es solo bien material, ¿no? Vamos a ver ahora que justamente cuando hablamos tanto de poder como de prestigio, fundamentalmente no se trata de el acceso a los bienes materiales exclusivamente, tiene que ver con los bienes materiales, pero también se trata de otro repertorio de bienes, por ejemplo, el honor, por ejemplo, el reconocimiento, por ejemplo, el afecto, otro tipo de elementos que los seres humanos, piensa Parsons, tenemos como necesidades, ¿no? El hecho de ser atendidos por otros, dispensados en el afecto por otros, es una necesidad muy importante para Parsons también, ¿no? En este sentido, para él, digamos, ¿qué haría posible que el conflicto que supone la asignación de estos recursos escasos, ¿no? ¿Qué hace que el conflicto se mantenga en un sistema más o menos equilibrado, más o menos controlado, podríamos decir? ¿Por qué, digamos, no estalla todo el tiempo el conflicto? Bueno, para Parsons, la chance de que no estalle constantemente el conflicto descansa en la socialización en primer término. La socialización es la que va a hacer que cada actor individual adecúe de alguna manera, en términos de expectativas, sus necesidades, disposiciones a las respuestas que le van a dar los alters, ¿no? Las gratificaciones que le van a proveer los alters. Esa especie de adecuación, digamos, que nunca es perfecta, que nunca se da así, yo tengo exactamente lo que quiero en la vida, creo que eso no hay, pero bueno, Parsons mismo cree que eso no hay en realidad, pero sí el hecho de que hay como mayor adecuación entre qué expectativas tengo y qué es lo que efectivamente obtengo en la interacción social respecto de mis necesidades. Esa adecuación es resultado para Parsons de la socialización. Y en este sentido, la socialización es un elemento clave del orden social para Parsons, ¿no? El orden se mantiene en buena medida, el orden entendido como una cierta disminución de los conflictos, una cierta minimización de los conflictos, fundamentalmente como resultado de la socialización. No solo de la socialización, también vamos a ver de los mecanismos de control social. En este sentido, entonces, la integración de la que hablábamos recién y a la que hacíamos referencia tiene que ver justamente con cómo la asignación de roles, la posibilidad de tener determinados roles en un sistema o de que un actor individual acceda a determinados roles en un sistema
y a las recompensas que vienen asociadas a esos roles, digamos, tiene que ver con cómo el sistema compatibiliza la búsqueda, digamos, de metas propias del actor individual con la búsqueda de las metas colectivas del sistema, ¿no? De ese actor colectivo, que es la colectividad, y de un subsistema en general, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos como un sistema social de la universidad? Nosotros podríamos decir, bueno, hay actores individuales que persiguen como meta individual en el marco del sistema universitario, tener un trabajo y entonces obtener como recompensa un salario, medios de vida y cierto reconocimiento, ¿no? En el hecho de hacer un tipo de trabajo en particular que tiene ciertas gratificaciones extra, ¿no? El reconocimiento de otros, etcétera. En ese sentido, la búsqueda de la meta del actor individual debe necesariamente coordinarse, es decir, estar integrada con la búsqueda de la meta general, que es la del sistema de la universidad, que es formar, por ejemplo, a profesionales a través de las carreras de grado. Si la búsqueda de la meta individual, por ejemplo, tener un trabajo y acceder a un salario, no se compatibiliza, la universidad requiere que además de que vos puedas ganarte la vida y tener un salario, te formes, porque para formar a otros hace falta que uno se forme constantemente, ¿no? Que estudie todo el tiempo. Entonces, si la meta privada no contempla esa necesidad, digamos, del sistema universitario, en un punto la integración no se va a dar y por lo tanto vamos a encontrar emergencia de conflictividad, ¿no? Entonces, lo que nos interesa justamente es que para poder, digamos, para que se dé esa integración y esa compatibilidad, es necesario disponer de determinados medios. Esos medios implican que algunos actores, individuales o colectivos dentro de un sistema, dispongan de lo que Parsons llama poder o poderes, en el sentido de una capacidad de disponer de ciertos medios que le permitan controlar las conductas de otros actores dentro del sistema, orientar, direccionar, en algún sentido restringir los comportamientos, las conductas, las acciones de otros actores dentro de ese sistema. Y eso es lo que va a caracterizar como poder, ¿no? El poder es esta capacidad, podríamos decir, de controlar acciones de otros. Y justamente la posibilidad de acceder a distintas formas de poder tiene que ver con la posibilidad de mantener o no cierta integración, es decir, de que emerja o no el conflicto. Una cuestión entonces es el problema del poder que está ligado al acceso a medios, ¿no? Ahora, una segunda cuestión es la búsqueda de la gratificación, ¿no? Que está ligado a un problema. Fíjense que Parsons va a hablar del acceso a la gratificación en clave de prestigio. Nosotros, si pensamos en la lógica con la que, digamos, se producen los análisis, por ejemplo, en el caso del marxismo, la búsqueda de la gratificación la asociaríamos más a la satisfacción de necesidades materiales, ¿no? Sostenimiento mínimo de la existencia vital. Para Parsons, esa es una especie como de piso que está presupuesto y no es justamente la búsqueda de esa satisfacción de necesidades casi biológicas, podríamos decir, la que se juega en la asignación de recompensas, sino que la asignación de recompensas es bastante más compleja. Implica esta otra satisfacción de necesidades, pero es más compleja porque el prestigio tiene que ver con el reconocimiento que nos brindan, la atención que nos brindan, de alguna manera este honor social que obtenemos de los otros y que no se restringe exclusivamente a la asignación de una satisfacción material, aunque muchas veces se encarna en una satisfacción material, qué sé yo, en la posibilidad de disponer de dinero, por ejemplo. Ahora, el reconocimiento no es solo cuánto dinero.
el reconocimiento es mucho más, es más complejo que solo dinero. Recordarán ustedes cuando vieron Weber, ¿se acuerdan cuando trabajamos clases estamentos en Weber? Recuerdan que en los estamentos no se trata de cómo el mercado asigna el acceso, por ejemplo, a dinero para satisfacción de necesidades, sino que se trata del problema del honor social, de cómo se distribuye el honor social. Parsons piensa la asignación de recompensas bastante más ligada a esta concepción weberiana, digamos, del honor social y de la distribución del honor social como un elemento central, ¿no? Entonces, el acción a los medios en términos de poder, el acción a las recompensas en términos de prestigio, son una clave que permite pensar el problema de la integración de los sistemas, el mantenimiento de la integración de los sistemas, ¿no es cierto? Bueno, y cuando pensamos entonces en cómo se mantiene, podríamos decir, esta articulación de los sistemas en relación a las conflictividades potenciales, ¿no? Por la distribución de poder, por la distribución de prestigio, por la inadecuación entre mis expectativas y los roles a los que puedo acceder, etcétera, etcétera, como actor individual, Parsons, decíamos antes, hace descansar, mejor dicho, el orden social en los mecanismos de socialización. Fundamentalmente allí mecanismos de socialización, el de aprendizaje, generalización, imitación e identificación. Básicamente, ¿qué implican estas formas de aprendizaje? Primero, que la experiencia que hago con un objeto de la situación es una experiencia que voy a tender a extender a otros objetos similares en las situaciones. Digamos, cuando ustedes por primera vez interactúan con los docentes en la universidad, repiten con nosotros un modo de interactuar que ustedes han aprendido en otras instancias educativas. Ustedes han tratado primero a la seño en la escuela primaria, después a los profesores en el secundario, y entonces de algún modo tienen ya incorporado un aprendizaje sobre cuáles son las expectativas en esa interacción, aunque nunca hayan entrado a la universidad antes, aunque nunca hayan interactuado con un docente en un ámbito universitario antes. No es un misterio para ustedes, podríamos decir, cómo interactuar con cualquiera de nosotros. ¿Por qué no? Porque ya ha habido, digamos, una experiencia previa que se generaliza. En ese sentido, digamos, la generalización implica una lógica imitativa, ¿no? Una lógica por la cual nosotros tendemos a repetir formas en que hemos interactuado antes, incluyendo objetos nuevos, ¿no? Podríamos decir, extendiendo un trato dado con anterioridad a objetos anteriores. Ahora, también la imitación, digo, esta idea de generalización implica la imitación, pero la imitación supone también que nosotros tomamos de los otros la forma en que interactúan. Es decir, la experiencia de haber visto a otros interactuando es algo que tendemos a incorporar en la lógica de la imitación como parte del aprendizaje. Yo todavía no había, digamos, entré a la facultad por primera vez y vi en el pasillo cómo estaban conversando estos estudiantes con esta otra persona que parecía un docente, una docente. Y de esa interacción tomo elementos para la imitación. Pero de todos modos me interesa sobre todo subrayar entre los mecanismos de la socialización la identificación. Parsons toma la noción de identificación del psicoanálisis. La identificación implica no solo una internalización, digamos, no solo que imito algo, sino que aquello que el otro quiere para mí, termino queriéndolo yo para mí mismo. Es decir, tomo el punto de vista del otro, lo incorporo y lo hago mío. En ese sentido, la identificación es uno de los elementos más importantes de la socialización. Podríamos decir que es uno de los elementos más importantes que enlaza
la relación entre los actores individuales o los actores colectivos más viejos de un sistema social y los actores nuevos. A través de la identificación es que los actores nuevos van quedando. Los viejos nos dicen a nosotros, bueno, mira, vos estudiá lo que quieras, yo lo que quiero es que vos seas feliz. Yo te digo que esa carrera, digamos, te vas a morir de hambre, pero te lo digo porque quiero que vos seas feliz, ¿no? Esta idea de lo que nuestros padres quieren para nosotros, por ejemplo, en determinadas situaciones, terminamos de algún modo queriéndolo nosotros para nosotros mismos, incluso para otros, por ejemplo, nuestros hermanos. En ese sentido, la identificación no es solo una incorporación, sino es una internalización, es hacer propio, ¿no? Es volver propio algo que era inicialmente ajeno. Este es un elemento muy, muy relevante. Parsons va a señalar que cuando la socialización es exitosa, lo que produce como efecto es que cada actor individual queda motivado adecuadamente, ¿no? ¿Qué quiere decir motivado adecuadamente? Motivado para conformarse a las expectativas de rol de aquellos alters con los que nos vamos a ir encontrando en el desempeño de nuestros propios roles. En ese sentido, el éxito de la socialización es poder reconocer en cada situación cuáles son las expectativas de los alters. Yo ya tengo incorporadas las expectativas de los alters como resultado de la socialización y entonces tiendo a conducirme, tiendo a actuar de acuerdo a lo que los alters esperan. A eso llama Parsons conformidad con las expectativas de esos otros en situaciones específicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo fracasa la socialización? Cuando nosotros, de un modo voluntario o no forzosamente voluntario, la conducta desviada no siempre es una conducta que pudiéramos llamar consciente, buscada. La desviación es en realidad aquella acción que desconoce las expectativas de los alters, que pasa de largo de las expectativas de los alters. Eso puede ocurrir, decíamos recién, voluntaria o involuntariamente. ¿Por qué? Si yo me enfermo y dado que tengo una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad mental, no me ocupo del cuidado de mis hijos y entonces desatiendo las necesidades y los chicos a raíz de eso no comen adecuadamente o no se abrigan adecuadamente y se enferman, etcétera. Yo estoy fallando a las expectativas de los alters, no solo de los niños, de muchos otros alters seguramente, y en ese sentido estoy produciendo una conducta que se desvía del rol esperado, se desvía de las expectativas de rol. Ahora, esa desviación puede no ser voluntaria, alguien que padece una enfermedad mental, por ejemplo, una depresión, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones la conducta desviada sí puede ser efectivamente una conducta buscada. Supongamos, nosotros estamos siempre, digamos, en determinado momento del año, nosotros los docentes empezamos la discusión paritaria, ¿no? La discusión sobre salario, aumento de salario, condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, supongamos que como resultado de las discusiones paritarias decidimos ir a un paro. El paro es una ruptura con las expectativas, es desconocer la expectativa. ¿Cuál es la expectativa respecto de nuestro rol? La expectativa que tienen, por ejemplo, los estudiantes o las autoridades universitarias respecto de nuestro rol, que nosotros demos clases. ¿Y el paro en qué consiste? En fallar a la expectativa de rol, en desviarnos de la expectativa de rol. No damos clases. En ese sentido, esa conducta desviada es una conducta voluntaria, conscientemente producida, pero no siempre la desviación es así. La desviación a veces puede ser una conducta premeditada, podríamos decir, una acción premeditada, muchas veces no. Y para Parsons, en realidad, el problema serio de un sistema social, van a ver al final del texto
del recorte que está en la ficha, él lo que trabaja es el problema del cambio, digamos, cómo pensar el problema del cambio en los sistemas, sobre todo en el sistema social. Decíamos, el problema de la conducta desviada no es que se produzcan de un modo más o menos aleatorio. La desviación, sabe Parsons, siempre es posible. Conformidad perfecta de todos los actores a todos los status roles no existe. Ningún sistema logra que todos produzcan absolutamente todas las conductas adecuadas para cada uno de los roles que se desempeñan, ¿no? Ahora, el problema no es que haya desviación. El sistema está preparado para que cada tanto, qué sé yo, haya desviación y sabe qué hacer con eso. Lo que hace es poner en juego los mecanismos de control social. Ahora, el problema para el sistema es que las conductas desviadas se organicen y formen subsistemas. Si las conductas desviadas se organizan, esto quiere decir que hay un problema con el sistema de valores que de algún modo, digamos, pega, ¿no? Vuelve de algún modo válidas o legítimas las expectativas de rol que funcionan en el sistema. Entonces, el problema de la conducta desviada es que se organice, no que exista. Parsons dice en el recorte, fíjense ustedes, que entre mecanismos de socialización y mecanismos de control social no hay una línea divisoria exacta o perfecta, pero sí va a marcar, digamos, por lo menos algunos que él toma a modo ilustrativo y sobre los que vamos a volver ahora cuando yo voy a cortar entonces un poquitito acá, vamos a volver cuando retomemos los ejemplos que tenemos que trabajar en el práctico de hoy, sobre estos mecanismos de control social, la identificación artificial de los intereses, el aislamiento y la reintegración contingente, que son los 3 ejemplos que él toma. Pero antes de que vayamos directamente a esta cuestión, digamos, quisiera retomar una cuestión nada más respecto de los elementos de la cultura, que tiene que ver con, digamos, sistemas de normas diferentes, ¿no? La cultura implica sistemas de símbolos. Acá él utiliza la idea de símbolos en un sentido bastante extenso, pero me interesaba marcar que los elementos del sistema cultural son básicamente objetos que los actores emplean para orientarse. Son objetos que funcionan a modo de, podríamos decir, parámetros de orientación, como brújulas. Nos permiten en determinados momentos resolver qué debemos hacer. Y en el primer caso de estos sistemas de símbolos, los que tienen que ver con la función cognoscitiva, ayer justamente estábamos conversando en la reunión de cátedra con las colegas, constituyen, dice, sistemas de creencias o sistemas de ideas y básicamente tienen que ver con formas de conocer. Y me parece interesante, si ustedes se fijan en particular en estos símbolos que tienen que ver con la función cognoscitiva, porque, digamos, hay en la lógica de Parsons una idea de que estos elementos son elementos culturales que sirven para que los actores nos orientemos. ¿Y qué pasa cuando no están, digamos, más o menos universalmente extendidos esos símbolos? Piensen ustedes en lo que pasó, por ejemplo, con la fiabilidad de la información en la pandemia, ¿no? Las creencias que teníamos respecto de qué saber es científico, qué saber no es científico, qué saber es válido, qué saber no es válido. Las vacunas sirven, no sirven, nos tenemos que poner vacuna, tenemos que tomar dióxido, no tenemos que tomar dióxido. Todo esto tiene que ver con cómo funcionan los símbolos del sistema cultural al momento de orientarnos para actuar. Yo tomé nada más que estos símbolos que tienen que ver con lo cognoscitivo para orientarnos, pero uno podría tomar los expresivos o estas ideas normativas que básicamente son las ideas morales, digamos, el tercer tipo, que tienen que ver con las formas de evaluar. Pero bueno, suspendo un ratito, digamos, esto, en todo caso si hace falta, pero era nada más que por lo menos dejar planteadas algunas cuestiones para poder ahora trabajar un poquitito más con la consigna, sin que se nos vaya toda la clase. Sí, un poco la idea tenía que ver con eso, con retomar esto último que estuvo trayendo Marisa en función de
poder releer en conjunto o colectivamente la segunda parte del cuadernillo, que es El sistema social, que es otro libro que tiene Parsons, en donde él retoma algunas cuestiones que, sobre todo para nuestra formación, como tienen que ver con el control social y la socialización, nos resultaban fundamentales poder incluirlas en el armado de esta unidad. Así que un poco la idea del trabajo práctico que les colgamos ahí en comunidades tiene que ver con poder poner algunos ejemplos que a ustedes les hayan venido a la cabeza cuando se pusieron a leer el texto, de, por un lado, control social y por otro lado, socialización. No sé si a ustedes les parecía, no sé, muy recurrente pensar en, bueno, cuáles son los mecanismos de socialización por los cuales yo me socialicé o socializo al resto. Bueno, qué ejemplos se nos vinieron a la cabeza, y después también de control social, que me parece que hay muchos vastos ejemplos en nuestra cotidianeidad para poder retomar. No sé si alguno quiere arrancar comentando algún ejemplo. Bien, Fiorella. Bien. Sí. Habíamos pensado como un mecanismo de socialización, cómo está cambiando ahora con el tema de la pandemia la educación en las escuelas, con las burbujas, el distanciamiento y no sé, más que nada eso. Uh-huh. ¿Cuál era el desequilibrio social que para ustedes se producía cuando se incumplían esas normas, esas órdenes, en este caso dictadas por el gobierno nacional, provincial, municipal? ¿Qué era lo que se modificaba? Bueno, y por ahí también se da eso de que las conductas desviadas se organizaron en contra de ese control de la cuarentena, básicamente, y toda esa historia. Ahora lo vemos hasta en el resultado de las elecciones. Uh-huh. Sí, se organizaron por demás. Sí. Sí. ¿Quieren que retomemos? Sí, algunos otros quieren proponer ejemplos, entonces vamos retomando varios y vamos retrabajándolos. ¿Les parece? Profe, yo lo pensé más por el lado de lo que viví más que nada en
en la secundaria. Yo iba a una secundaria que era semi privada, pero era católica. Entonces siempre había misa de tal cosa, misa de tal otra, por todos los días había una misa de algo, y llegó un momento en el que la gente, más que nada los de tercero, cuarto y quinto, dejaron de ir a misa porque obviamente no creían lo mismo, no pensaban, me incluyo. Entonces en un momento el director dijo que, o sea, puso como que un aviso de que quien no iba a misa iba a tener falta. Y esa falta iba a ser como que doble dentro de las 15 faltas que podés tener en el año. Entonces eso lo pensé como un mecanismo de control social. No sé si sería así o de socialización. Me parece que es más de control social, porque nos obligaban a ir más que nada. Y bueno, después en un momento hicimos una queja y todo, porque obviamente no nos podían obligar a ir a misa. Y después lo sacaron, pero, o sea, haciendo referencia a lo que yo fui viviendo desde que fui chica, también me acordaba que cuando arranqué primaria, ellos antes de desayunar o siempre que hacíamos, qué sé yo, nos juntábamos o algo al mediodía, siempre nos hacían rezar. Y todos teníamos que rezar siempre, y eso como que era parte también de lo que te iban evaluando dentro de todo el año de la escuela. Después me acuerdo cuando empecé a tener catequesis, como en quinto grado, el profesor nos hacía leer la Biblia a todos un versito y nos explicaba. Entonces siempre eso era como una especie de participación de clase que también te ayudaba a aprobar o no la materia. Profe, estaba pensando en ese ejemplo de que también antes, no sé si estará bien o no, pero me hizo recordar de que por ahí, cuando ibas a misa los domingos, tenías que llevar más que nada como una libretita en donde te ponían asistencia. Y también eso iba como evaluando y también era parte también de catequesis, o sea, cuando vos tenías catequesis, tenías que ir a misa los domingos y llevar un papelito donde te ponían la asistencia y después vos se lo entregabas también al profesor como para que hayas ido, ¿viste? Eso también me hizo pensar de que puede ser un mecanismo así de controlar y que vayas a misa, ¿no? Mostrárselo después. Claro, yo había pensado, había elegido un ejemplo de control social sobre eso, porque en mi secundaria, por ejemplo, teníamos una materia que era religión y también teníamos muchas leyes, entre paréntesis. O sea, si vos hacías, no sé, por ejemplo, si no entrabas a la hora que tenías que entrar de un recreo, o sea, si estabas en el baño, por ejemplo, ya te molestaban, o cosas, si llevabas el pelo diferente y estábamos en una secundaria y tenías que ir sí o sí a misa para poder aprobar una materia, porque si no te la llevabas y era muy difícil sacarla, y eso era un mecanismo de control social para que también hagamos lo que ellos querían. Bien, acá hay varias compañeras que levantaron la mano: Laila, Lola García, y después vamos siguiendo con la lista. Julieta mandó por el chat, ahora vamos a retomar, Julieta, algo de lo que vos planteabas también. Así que, ¿querés, Laila? Y después seguimos el orden. Sí, yo también iba a hablar de la secundaria, sé que nos traumó a todas. No, del tema de los uniformes. Nosotros teníamos, o sea, yo iba a una escuela técnica, pero no teníamos uniforme y podíamos ir así, o sea, como en la facultad ahora sería, pero sí teníamos como un reglamento que o sea, que no se podía ir con musculosa, pero obviamente los varones iban en una harapienta con agujero, con un bretel así, y las mujeres ya así se nos veía el hombro o la rodilla, qué sé yo, todas amonestadas. Y lo mismo, y como que el que tenía el poder para controlarnos era como el jefe de preceptores, que era un señor mayor que daba miedo, tenía medio pinta de milico, estaba siempre bien vestido y te agarraba el bretel y te hacía como, ¿cómo vas a venir así vestida? Y te agarraba el bretel y vos, toda chiquita. Y bueno, después nos organizamos y terminamos cambiando el reglamento de vestimenta con estudiantes. Bien. ¿Lola anda por ahí?
Sí, profe. Yo había, justo se me vino a la mente también de la secundaria, que yo fui a una escuela católica, y cuando fue todo lo de la ley de la legalización del aborto y eso, con varias compañeras como que estábamos a favor y llevamos una vez el pañuelo verde al campamento. Y ahí se armó un despelote con la profesora de catequesis que, o sea, cuando llegamos o sea, de vuelta del campamento al pueblo, nos hizo una carta donde si no cambiábamos de opinión y si nos teníamos que sacar sí o sí el pañuelo verde de la mochila, porque si no nos iba o sea, a bajar la nota y teníamos que rendir catequesis, nos llevábamos la materia. Como que eso me resultó algo como llevándolo a esto que estamos dando de control social. Bien. ¿Está Noah? Sí, Y yo después también Berenice. tenía un ejemplo de la secundaria, como dijo Laila, parece que nos traumó a todas, pero mi escuela era privada y era así entre comillas conocida, entonces mantenía mucho la imagen, no podías tener piercing, no podías tener tatuajes, tenías que estar siempre peinada, los varones no podían tener barba, y un día se armó así como un problema en la escuela porque un chico fuera del horario de clase, fuera de la escuela, en la calle tuvo una pelea con otro chico y se viralizó el video, pero el alumno de mi escuela tenía puesto el uniforme donde se veía el nombre de la escuela. Entonces la escuela le puso molestaciones porque decía que estaba manchando el nombre de la institución. Y bueno, ahí también hubo así como peleas porque en realidad era fuera del horario escolar, no tendrían por qué sancionarlo. Pero eso también puede ser un mecanismo de control. Bien. Berenice. Hola, profes. Bueno, yo tenía dos casos. Uno que era el que había comentado ayer, de la familia como institución, donde el niño, si se comporta de una manera que no es la esperada por sus padres, lo retan y, como por ejemplo podría ser, pedirle que repita la acción de la manera supuestamente correcta. Esa era una. Y ahora hablando de la secundaria, me hicieron acordar que yo cuando estaba en sexto año, porque yo estoy en Buenos Aires, tengo sexto, era la presidenta del centro estudiante y echaron a la directora y nos organizamos entre todos los chicos y hubo una semana que no hubo clase y estaba pensando esto de la reorganización y qué sé yo, que estaban hablando de las elecciones y eso, y me pareció que también podía ser un ejemplo de eso mismo. Bien. No tuvieron clase como si fuera una especie de paro, Berenice. Hicimos un paro, sí. Sí. Claro. Bien. Hay algunos comentarios en el chat. Sí. Si quieren los leo así, por si alguno no los puede leer. Julieta dice que iba a aportar algo parecido a lo de Zaira. En su caso fue más que nada en el ámbito familiar. En este caso eran evangélicos y es como que me obligaban a creer lo que ellos y ellas creían y considero que es una forma de control. Pri dice que en gimnasia si ibas con calza te suspendían, pero los hombres iban en short de fútbol. Yasmin dice que yo pensé en el hecho de que para poder ir a la escuela es necesario presentar el carnet de vacunación y es una manera de controlar que todas las niñas estén vacunadas y prevenir enfermedades. Hay algo con respecto a esta continuación que para mí también marca Parsons en el sentido de que él reconoce que cuando los mecanismos de socialización fallan o se ausentan, empiezan a actuar los mecanismos de control, digamos, pero lo piensa como en el marco de entender que primero tienen que estar unos, que me parece que en todos los ejemplos que ustedes daban justo era como más en el ámbito escolar o educativo, y me parece que refleja mucho esto de, bueno, ante el menor desvío en la conducta por parte de ustedes o sus compañeros con respecto a lo que la educación plasma o lo que la educación pretende hacer a partir de la institución escolar, bueno, hay un mecanismo de control social para contener, erradicar sí, esa conducta que se desvía de... Me parece que todos los ejemplos que rondaron fueron en
en ese sentido, porque es como uno de los ámbitos más explícitos de tanto de socialización como de control social por los que todos y todas pasamos. Acá Morena dice lo del lenguaje inclusivo, me parece que también es... el otro día leyó que una cátedra obligaba a usar el lenguaje durante la clase y que si no lo usabas tenías que justificarte. Es un debate, sí, que me enteré que en la facultad hay algunas cátedras que fueron atacadas por alguna agrupación estudiantil. En este caso, la cátedra está amparada por el uso del lenguaje inclusivo en función de que hay un reglamento que tanto a nivel universidad como facultad que regula y permite tanto a los docentes como a los estudiantes como a los no docentes y la administración de la facultad a usar el lenguaje inclusivo o no sexista, como también permite a quienes no quieren usarlo, no usarlo. No. Levantó la mano recién alguien más que se me perdió ahora. Levanté la mano yo. Dale. ¿Qué sí, Valentina? Quería saber si vieron que hace unos días se viralizó el video de una profesora como intentando adoctrinar a un alumno con el tema del kirchnerismo y esas cosas. No, quería saber si eso también era un poco control social. Bueno, si les parece, entonces es una buena pregunta, retomamos. A mí no me sorprende tanto que haya aparecido mucho la escuela, sobre todo la secundaria, porque es la etapa más inmediatamente reciente en la que ustedes han pasado por tanto socialización, como decía Indiana, como control. Entonces es bastante imaginable, digamos, que surjan muchos ejemplos que tienen que ver con eso. A mí me parece que es interesante plantear primero una cuestión allí, que no mencioné antes, pero que es interesante tener en cuenta, y es que la socialización, Parsons la piensa como un proceso continuo, que no termina, digamos. No es que vos tenés, qué sé yo, te socializan hasta que terminaste la primaria y después ya estás cocinado, digamos, ya estás socializado. No, la socialización dura toda la vida y cada vez que uno entra en un ámbito, podríamos decir, de interacciones más específicas en una institución, en un sistema nuevo, hay un proceso de socialización en relación a, bueno, cuáles son las expectativas específicas en ese ámbito, ¿no? Por ahí algunas uno las puede equiparar, digamos, de un ámbito de prácticas a otro, pero muchas veces tienen expectativas que son muy específicas y distintas respecto del rol que uno va a desempeñar, etcétera. En este sentido, entonces, si volvemos sobre la idea de, digamos, algo del acento que pone Parsons en cuanto a la socialización, ahí hay un aprendizaje, ¿no? Y entonces uno podría pensar, digamos, algunos de los ejemplos que ustedes traían en clave de, digamos, bueno, ¿qué implica aprender? ¿Qué implica generalizar? ¿Qué implica imitar? Digamos, en esa lógica de aprendizaje. Y algo así como, bueno, cuando ustedes decían, creo que una de las primeras que comentó esto de ir a misa, digamos, había misa por todo, entonces se esperaba que los estudiantes fueran a misa. La expectativa respecto, fíjense, eso es una especificidad, respecto de un estatus particular, de un rol particular, que es el del estudiante de una institución religiosa. La expectativa instalada institucionalmente es que ir a misa sea parte de una actividad realizada, digamos, como parte de lo que uno quiere, ¿no? Es decir, que se haya internalizado, que se haya uno identificado con la lógica religiosa y que entonces, digamos, rezar en determinados momentos o asistir al rito religioso fuera algo que uno mismo desea hacer, ¿no? Ahora, cuando no ocurrió así, cuando, digamos, falla la socialización en el sentido de que estos jóvenes deberían desear ir a misa espontáneamente, pero eso no pasa, digamos, y lo que desean es no ir a misa, aparece un mecanismo de control que es un mecanismo de lo que Parsons llama ahí, digamos, de parte de la autoridad, identificar intereses, ¿no? Identifico los intereses de esos actores
trato de captar qué le produce problema, qué quiere, qué no quiere, y entonces pincho ahí. ¿Cuál fue la amenaza, digamos? El que no va a misa, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba? Como un castigo. La falta. No, no era amonestación. Ponían doble falta. Doble falta. Entonces, ¿por qué es captar ahí? Porque la falta es algo que uno quiere tener, ¿para qué? Para cuando no querés, porque tenés qué sé yo, ¿cómo se llama? Un examen y no habías podido terminar de estudiar, cuando vos te querés ir un día a visitar a alguien y no querés ir a la escuela. La falta es una forma de regular vos cuánto estás presente o no, cuánto participas o no en la institución. Entonces, tener las faltas es un modo de tener autonomía para el actor. Y con esto, ¿qué hacían? Bueno, te regulan, digamos. Fíjense que en clave religiosa, el no ir a misa tiene consecuencias que son muy de otro tipo, digamos. En todo caso, lo que te espera es perder la salvación, te vas al infierno, qué sé yo, otras cosas. No tener falta, digamos. A nosotros nos nos sancionaban también si no íbamos a un acto, por ejemplo. Claro. No solo a misa, también al acto, nos ponían las dobles faltas. Sí, seguro. Incluso actos fuera de la institución educativa. Era un mecanismo cruzábamos a la sí. mañana y teníamos que ir a la tarde a un acto a hacer presencia, porque era una escuela conocida y tenían que estar todos los alumnos, y si no ibas, doble falta. Claro. Pero fíjense que ahí esa es una forma de manipular intereses, ¿no? Manipular intereses es algo que digamos, que en todas las formas interactivas se produce. Yo tomo ejemplo siempre, digamos, de la crianza de los niños porque son mucho más obvios. Cuando vos le decís, bueno, si vos ahora le prestás el autito a tu hermano, yo después requiere de parte del adulto que está negociando con el niño para que le preste el autito al hermano, que vos sepas qué le interesa al pibe. Porque si vos le decís, yo después te mando a dormir, digamos, el pibe no es algo que le guste o que le interese. Vos tenés que pescar, digamos, bueno, yo después te dejo ver televisión hasta tarde. O yo después te dejo que vos juegues con aquella otra cosa. O te presto no sé qué que vos querías. Ahora, la clave ahí del control social es la clave de identificación del elemento que es de interés del otro, para que haya eficacia en el control. Es decir, para que vos le puedas manipular las expectativas al otro, porque si no, funca, ¿no? En ese sentido, cuando aparece la cuestión de las vacunas, ustedes mencionaban esto de salir o no salir. Ahí te dejo, Delfi, salir o no salir con el tema de las vacunas. Daría la impresión, digamos, de que se encontró algo que era de interés, ¿no? Para poder orientar. Porque justamente, salir era algo que muchos que estábamos pasando por el aislamiento echábamos en falta, ¿no? Entonces encontraron un interés que poder movilizar. Este es uno de los primeros mecanismos que menciona Parsons allí. Delfi, perdón. Yo te quería consultar, o sea, como para darme cuenta bien de lo que estoy hablando y reconocerlo, un ejemplo de una situación que me pasó hace 2 años más o menos. En mi trabajo, yo trabajaba de moza, se da un cumpleaños de 15, era una fiesta en la que va familia y después amigas de la cumpleañera. Voy al baño y cuando voy al baño me encuentro con una enfermera invitada en la cena de la quinceañera estaba agrediendo a una niña al ser enfermera había una discusión como sobre a favor o en contra del aborto. Entonces yo, como le estaba por pegar a la nena, yo le dije, bueno, hablen tranquilas, cada una puede tener su postura, qué sé yo. La mujer estaba bastante ebria, entonces yo dije eso y le dije a la chica a la nena que se vaya, que ya fue, como que la dejé ahí. Entonces la enfermera me empezó a gritar a mí. Y yo le dije, bien, te respeto, cada uno tiene su, como que me fui enojada, pero no la agredí en ningún momento.
Cuando yo voy a la cocina, estaba la madre, a la cocina del bar donde trabajaba, estaba la madre de la cumpleañera y se había quejado diciendo que yo le había pegado a la chica, que yo la había insultado, que yo había hecho cosas que no hice. Y entonces lo que hizo el dueño, el encargado, obligarme a mí a pedirle perdón a la chica esta, porque si no me echaba. O sea, me dijo eso. Claramente tuve que ir a pedirles disculpas porque el trabajo lo necesitaba, pero quería saber si Sí. todas las ansias de que me obligaron, la expectativa que él me dio a mí fue, no he hecho, entonces anda y pedirle disculpas, cuando yo no había hecho nada. Claro, totalmente. Eso es control, porque, digamos, ahí lo que manipula es una necesidad de disposición, ¿no? Es que es la de conservar el trabajo. Ahí hay una Sí, digamos, me lo transformó en una recompensa. Conservar el trabajo lo transformó en una recompensa, para lo cual vos tenías que producir un cierto comportamiento que era pedir disculpas. se me confundía por el simple hecho de que no, de mi parte no se necesitaba un control social, porque yo no había hecho nada, entonces me confundía. Acordate que para Parsons, hay una explicación ahí, Delfina. Acordate que para Parsons lo que define la conducta desviada no es el actor que la realiza, sino el alter. Todos nosotros hemos pasado por situaciones, cada uno haga el recuento de su propia vida, todos nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales yo para mí no hice nada malo, quiero decir, no hice algo que no debiera, y es el otro el que define que vos lo que hiciste. Te pasa en una discusión con tu marido, te pasa los niños, digo, los hijos a cierta edad que empiezan a decir, no, porque vos no me hiciste y no me diste, y vos porque... digamos, y lo que te devuelven es cómo leen, digamos, tu desempeño en el rol. Y la lectura que el alter te devuelve de tu desempeño en el rol no necesariamente tiene que ver. Parsons supone ahí, es muy importante, que hay una cierta homogeneidad de las expectativas, ¿no? Quiero decir que las expectativas son como socialmente compartidas, y eso es importante porque si hay mucha diferencia entre lo que determinados grupos tienen como expectativas y lo que otros grupos tienen como expectativas, entonces las cosas, digamos, implican mayor conflictividad. Pero aún sobre la base de las mismas expectativas, muchísimas veces pasa que el alter es el que define, y define según su propia evaluación, digamos, de si vos te conformaste o no a la expectativa. Piensen en un examen. ¿Qué pasa en un examen? Para mí, claro, yo había estudiado, yo había entendido, para mí, y por ahí del otro lado vuelve otra cosa. Para aprobar tenés que cumplir las expectativas del profe. Claro. Modelo histórico de ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, acuérdense que la lógica en Parsons es interactiva. Siempre cae del lado. Y el alter ahí es el representante del sistema para Parsons, ¿no? El alter es como el portador del sistema en algún sentido. Si vos querés, Delfina, en esa situación fea que te tocó, el alter sería el portador de una expectativa generalizada en el sistema, que es el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué eso me existe dijo, esa frase? O sea, cuando yo me enojé y le dije que yo no había hecho nada, él me dijo, pero bueno, o sea, no le podemos decir que está loco porque él está pagando para estar acá, o sea, me metió todas esas excusas. Pero claro, bueno. sí. Hay un ejemplo que no salió, pero que para mí también es como bastante sencillo de pensar cuando hablamos de control social en general o en socialización, que es el control social que ejerce el Estado y los diferentes mecanismos de control social que pueden utilizar para controlar a la población. El año pasado seguramente en la historia ustedes hayan visto, bueno, por qué el Estado Nación argentino se conforma, cuáles son los elementos de
formación. Uno tiene que ver con el control de la fuerza represiva, pero bueno, no iba a hablar de eso, sino como de otros mecanismos que el Estado utiliza para controlar a la población, y a mí uno de los ejemplos más claros que se me vienen, que lo van a ver en reiteradas ocasiones cuando hagan las prácticas, sobre todo si les toca en centro de salud o en el ámbito educativo, es el tema, por ejemplo, del control social que se ejerce a partir de la asignación universal por hijo, por ejemplo. En función de que una persona, una madre o un padre, para cobrar la asignación universal de su hijo tiene que dar cuenta de dos cosas. Una, que el hijo o la hija va a la escuela, por lo tanto tiene que estar escolarizado hasta los 18 años, es obligatorio. Y otra cosa es que tiene que tener el esquema de vacunación completo y 2 controles médicos al año. Claro, pediátricos al año. Ahí, ¿qué pasa? Digamos, hay dos el Estado, a partir de una prestación que da, en realidad es un derecho, que le da a los niños y niñas en Argentina menores de 18 años que no pueden cobrar el salario, ¿cómo se llama? Lo que los padres tienen. Asignación universal por hijo. No. Sí, pero ¿cómo se llama cuando los padres están en blanco o tienen un salario formal? Salario familiar. La asignación familiar. Salario familiar. Salario familiar. Aquellos niños o niñas cuyos padres no cobran el salario familiar cobran la asignación universal por hijo, pero a cambio el Estado los controla o los obliga a que estén insertos en esos dos sistemas, uno es el sistema de salud y el otro es el sistema educativo. Digo, para pensar de qué manera existen otros mecanismos más allá de los más visibles, como puede ser la institución escolar o la fuerza represiva en la calle, que si haces algo o no haces algo también te reprimen. Digo, para pensar de qué manera a partir de las políticas sociales o de las políticas públicas también se ejerce un control por parte del Estado, implícito, explícito, que es positivo o que es negativo. No estoy hablando de ninguna valoración en términos de qué mal que hace el Estado esto, sino que lo ejerce, para pensar un poco eso también. Ahí Pri levantó la mano también. Sí. Yo, profe, yo había pensado un ejemplo y quería saber si era así, de control social, de por ejemplo lo que está pasando ahora con el Estado, que después, con el gobierno, después de haber perdido las elecciones, van a lanzar nuevos planes sociales. ¿Esto no sería también una forma de control social para conseguir así más votos, por ejemplo? ¿O no? Si lo que se pensara, por ejemplo, es que la expectativa respecto de la población, ¿no? De ocupar el rol de votante, sería bueno votar a un determinado, efectivamente podríamos tomar como manipulación de intereses el hecho de, otorgar determinadas políticas. No solo planes, muchas otras políticas, podríamos decir, que se usan allí, digamos, como un incentivo, le diríamos en otro terreno, ¿no? Es decir, como un modo de manipular efectivamente. De todos modos, allí control tiene, me parece a mí, digamos, una idea de una especificidad de expectativas que es como socialmente más extendido. Quiero decir, uno debería pensar esto en el caso de cualquier situación de gobierno. En cualquier situación de gobierno, para obtener los votos, quien gobierna utiliza un sistema de expectativas, un sistema de refuerzos, para decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, no aparece solo, me parece a mí, yo diría más bien es como la socialización del elector. No aparece solo en relación, digamos, a una situación como un voto negativo, sino que en general, digamos, quien busca votos obra de esa manera. Haya o no haya habido, digamos, una derrota, por ejemplo. Estaba pensando en elecciones universitarias, en las cuales antes de que ocurra la elección, es decir, antes de saber si hubo derrotas o victorias, se utiliza todo un sistema de incentivos que tiene que ver con diversas cosas. El programa de no sé qué, la asignación de cargos para tal cátedra o tal carrera, digamos. Y no es solo algo así como
a partir de una respuesta negativa. De todos modos, quería retomar algo así como había planteado Indiana, porque a mí me parece que de los mecanismos de control hay uno con el que ustedes van a tener que vérselas con cierta frecuencia, que tampoco ha aparecido, que tiene que ver con el aislamiento. ¿Qué implica el aislamiento? Sí, yo también pensé que iba a salir más porque vimos Goffman la semana pasada, Claro. y dije, bueno, ya les debe haber quedado. Implica la reclusión. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades psiquiátricas cuando las internan y no las dejan estar en contacto. Que también, bueno, eso que vimos de Goffman hablaba de la normatividad, de que por ahí los excluían y no los dejaban tomar contacto con el mundo exterior para que no pierdan las costumbres del grupo. Efectivamente, ahí estamos ya como en el caso, digamos, podríamos decir, máximo de segregación, ¿no? De separación de quienes no se conforman a la expectativa de rol, ¿no? El encierro en instituciones psiquiátricas. ¿Qué otro tipo de encierros? ¿Qué otro tipo de instituciones? ¿En un geriátrico puede ser? En algunos casos también en un geriátrico, efectivamente. El aislamiento, por ejemplo, de ¿cuándo? ¿No? De personas mayores, la cárcel, exactamente. ¿De personas mayores en qué caso? ¿Cuándo produce ahí desviación un adulto mayor? Cuando no se puede cuidar solo, o cuando presentan un riesgo para... Claro. Y lo mismo con los internados psiquiátricos, y lo mismo con los... Digamos, muchas veces si uno recorre historia familiar, quienes trabajen, digamos, en relación a instituciones que tienen que ver con adultos mayores, van a encontrar relatos muy homogéneos en los cuales, bueno, pero no quiso aceptar que alguien viviera con él, porque él ya deja abierto el gas, o ella deja abierto el gas, entonces es un peligro para todos. Entonces nosotros le dijimos que alguien se fuera a vivir con él, pero él no quiere. Entonces, la segregación es una consecuencia de no adecuarse a las expectativas, por ejemplo, de la familia, que quiere o que se mude con un hijo o que, digamos, acepte vivir con alguien en su casa. En ese sentido, fíjense cómo el no adecuarse a las expectativas aparece acompañado de una respuesta que es segregativa. Otro caso típico de eso, que no tiene que ver, me interesa marcar, digamos, no los casos extremos, que son el manicomio y la cárcel, sino casos mucho más cercanos. El pibe que en la escuela, digamos, se para todo el tiempo, conversa todo el tiempo, no presta atención todo el tiempo, etcétera, y aparece como respuesta de parte de la seño. Cuando ya hemos pasado la etapa de retarlo. Sacarlo del aula. Que salga del salón. Eso es dirección. En algún momento, digamos, puede ser el momentáneo, lo saco del aula ahora, pero después hay medidas muchísimo más extendidas en el tiempo, que es, como no se puede adecuar a la expectativa de lo que debe hacer un alumno en el aula, derivarlo a las escuelas especiales, ¿no? La escuela especial es una forma de aislamiento. Aíslan a determinados chicos que no se comportan a la expectativa de rol de lo que es un alumno en un aula y lo ponen, digamos, en relación con otros modos de tratamiento, aulas que tienen menos alumnos, que tienen maestras especiales, que, digamos, se entiende como la lógica segregativa no aparece solo en esos extremos, sino que en muchas otras instituciones, en muchos otros campos de práctica, aparece esta forma de, bueno, no se conforma a las expectativas de lo que debería poder hacer, qué sé yo, un pibe de tercer grado, cuarto grado. Se espera que para tercero o cuarto, digamos, el pibe se banque toda la hora sentado, ¿no? Que no se pare cada 10 minutos a cualquier bolude. Bueno, esa idea, o que no pida cada 5 minutos ir al baño, o que no quiera salir del aula cada... El que no se conforma a ese modelo, bueno, eso es una lógica de expectativa de interacción. Las escuelas funcionan así como las universidades funcionan así, ¿no? Digo para no irnos tan lejos en el análisis. Sí, con mi hermano. Un caso que me acuerdo ahora, por ejemplo, en la escuela privada que yo iba, la primaria,
católica, o sea, ideal en teoría, en un curso iban los que estaban económicamente mejor y en el curso B, o sea, ya de entrada lo clasificaban así, eran los clase media, clase baja, que bueno, o eran becados o pagaban la cuota atrasada o cosas así, entonces como que los clasificaban así. Al B van todos los que también hacían, capaz eran más inquietos, no eran tan responsables, y en el A iban todos los decentes, por así decirlo, porque el último éramos decentes, o sea. Sí, creo que Agustina, vos también querías decir algo. Sí, que con mi hermano pasó eso, lo que vos decías. Él como que tenía problemas de atención y estuvo toda la primaria en un colegio y cuando era la hora de pasar al secundario le recomendaron otro colegio que en teoría iban a atender mejor las necesidades de él por ser menos alumnos y lo que sea, que bueno, terminó siendo todo lo contrario, fue un problema más, pero hacen eso. Claro. Cosas muchísimo más leves, digamos, en el normal, en la época que yo fui al normal 2, algo similar a lo que decía Delfina, el turno mañana era para los que tenían notas más altas, el turno tarde era para los que tenían notas más bajas. Y entonces se separaban turno de los que veníamos de la primaria en función de las notas. Esa también es una lógica de aislamiento, ¿no? De segregación de grupos en relación a, por ejemplo, el criterio de cuánto debería sacar un alumno. Digamos. Valentina, Abril y Noa después. Bueno, en mi escuela lo que hacían era, cuando iba a primaria, dividían los patios. Había un patio que era de hombres, que tenía tierra, arco de fútbol, y el de las mujeres que tenía como piso y esas cosas, y las mujeres no podían ir al patio de los hombres. Eso. En mi escuela, profe, en tercer año tenías que elegir modalidad y era economía o sociales. Y para entrar a economía tenías que tener promedio más alto porque supuestamente era más difícil que sociales. Yo lo que quería decir, profe, es que yo también fui al normal 2 y también, tipo, a veces se sigue sosteniendo eso. O el chico que repitió muchas veces lo mandan a la tarde porque a la mañana ya no se puede quedar y dan prioridad también, como decís vos, primero los que están hace muchos años o los que tienen mejores notas. Eso se sigue sosteniendo, se ve. Debe ser una vieja tradición en el normal. Lo que me interesa marcar es, fíjense cómo las expectativas que constituyen de alguna manera cuál es el rol que se espera, son expectativas no siempre, digamos, formalizadas. Vieron que él habla de institucionalización de la expectativa de rol, ¿no? Bueno, muchas expectativas están institucionalizadas, si vos las encontrás en un reglamento, por ejemplo, pero hay muchas otras que no. Hay muchas otras que funcionan meramente como expectativas socialmente construidas sin que en ningún lugar se explicite, qué sé yo, el cuidado que debe tener una mamá con sus hijos puede estar registrado en la ley, ¿no? Hay obligaciones que los padres tienen con los hijos que están registrados en la ley, pero hay otras obligaciones que también forman parte de la expectativa de rol, pero que no están en la ley, ¿no? El trato amoroso, por ejemplo, para con los hijos, no forma parte de la ley, pero sí forma parte de las expectativas sociales, ¿no? Dana, no sé Sí, si con había alguien respecto a antes. eso de que no está formalizado, yo lo pensé también por el tema de los juguetes en la vida de los niños y las niñas, que o juguetes, por ejemplo, el auto, la pistola es solamente para el niño, y la cocina con los bebés es para las niñas, y así eso después se internaliza y se proyecta en la vida adulta también, que solo los niños, por ejemplo, pueden ser o mecánicos o militares, y las nenas solamente tienen que ser madres, y bueno, eso también lo pensé por ahí. Profe. Sí, Brisa. Soy Brisa. Te quería dar el ejemplo, por ejemplo, mi hermano, me acuerdo que en la primaria lo mandaron al psicólogo directamente, porque era un chico muy hiperactivo, molestaba mucho en clase, hablaba mucho con los compañeros, y como opción tomaron el psicólogo, le dijeron que lo lleven a fútbol, le dieron como muchas actividades y era chiquito. Y bueno, y nosotras que éramos la hermana nos reíamos y hacíamos eso de burlarse, de tomarlo como loco.
Y bueno, eso me parece que era como todo un control también de parte de las escuelas. Gracias, Brisa, porque justo es el tercero de los mecanismos que nombra Parsons, que es la reintegración contingente. Para Parsons, la intervención terapéutica, podríamos decir, lo que desde el lado del actor individual puede funcionar como una intervención terapéutica, desde el lado del sistema es un mecanismo de control social. Es decir, se prescribe, por ejemplo, el psicólogo, el psicopedagogo, la psicopedagoga, etcétera, como estrategias que tienen que ver con buscar que un actor individual se ajuste a una expectativa de rol a la que no se ajusta, digamos, ¿no? Y a eso es a lo que llama reintegración contingente. Muchas veces también la medicina, no solo la lógica terapéutica en clave psicoterapéutica, sino también en clave de medicina aparece eso, ¿no? Tratamientos hormonales para una conducta que no se considera aceptable, como por ejemplo se usó durante mucho tiempo, todavía hay gente que lo propone, en relación a las opciones sexuales diversas. Aparece ahí, digamos, no solo la terapéutica en el campo psicológico, sino también médico. Y aparte, con lo que estaban diciendo, yo pensaba, la cuestión de la hiperactividad también puede terminar después en un psiquiatra, donde le dan una medicación para que el chico se calme. Sí, o neurólogo, o neuróloga. O neurólogo, claro. La medicina interviene. Y el chico vuelve a la escuela. Exactamente. La medicación opera ahí como control social, ¿no? Digo, para ver la diversidad de los mecanismos de control. ¿Sofía? Profe, te iba a consultar si en la escuela, como habían dicho lo del psicólogo, podría también funcionar como ejemplo el tema de la psicopedagoga. Que en mi caso me pasó, digamos, en mi escuela había una psicopedagoga ahí adentro y nada, apenas notaban que te costaba un poco... o si tenías dislexia o dislalia, que pasa por ahí de chiquito, ya te mandaban con la psicopedagoga que estaba ahí. Efectivamente, claro, funciona en la misma lógica que, digamos, el psicólogo, la psicóloga, sí, o el neurólogo, en esa misma dirección. Yo, si no les molesta, quería retomar una última cosita antes de que termináramos que había planteado, pero ya no recuerdo quién, que comentaba cómo se organizaron en relación al tema de los pañuelos verdes en la escuela, ¿no? Y lo quería retomar básicamente en relación a la posibilidad del subsistema, ¿no? De que las conductas desviadas puedan hacer subsistema. Porque algo de lo que pone en juego ese ejemplo que trajo la compañera, que ya no recuerdo quién era, tiene que ver con la idea de cómo la posibilidad de que un sistema dé lugar a otro, digamos, de que unas expectativas den lugares a otro, implica también una transformación de las pautas de valor, es decir, una modificación del sistema cultural. Digamos, no es solo que se modifica el sistema social, las expectativas, etcétera, sino que además tiene que de alguna manera cambiar el sistema de valores que está puesto en relación a las expectativas con las que se desempeñan los roles, ¿no? Y me pareció interesante porque ahí hay algo de esto, algo de cómo efectivamente la sociedad argentina de algún modo cambió su sistema de valores y por eso aparece, digamos, como perfectamente posible algo que en otro momento hubiera aparecido como una incompatibilidad, el sistema de valores religiosos y la defensa de, digamos, la autonomía para decidir. Estos dos elementos que en clave de sistema valorativo hace tiempo atrás hubieran resultado incompatibles, por la modificación de los elementos del sistema cultural, no resultó incompatible, ¿no? Y por eso se pudo armar como subsistema esta protesta de la que hablaba la compañera. Profe, entonces, o sea, el feminismo en sí también sería como un subsistema,
cuando salió todo el tema del aborto que salieron a marchar? Más que pensar, por lo menos, digo, estamos ensayando todos, estamos tratando de usar a Parsons a ver cómo nos sale, quiero decir, no hay versión correcta en esto, estamos todos pensando juntos. A mí me da la impresión de que el feminismo, más que pensarlo en clave de un subsistema social, podríamos pensarlo en clave de pautas culturales. El feminismo propone otros valores, propone otro sistema de símbolos a partir de los cuales orientarse. Eso hace que nosotros, digamos, evaluemos ahora determinados comportamientos o determinadas acciones o determinadas expectativas como inadecuadas. Lo que decía la compañera recién de los juguetes. Cuando yo era chica, a nadie se le cruzaba por la cabeza, digamos, que regalar revólveres a los varones y muñecas a las chicas implicaba, digamos, coaccionar la asunción de roles. Hoy, en cambio, hay una impugnación en términos valorativos al hecho de que vos elijas juguetes para nenes y juguetes para nenas, o que existan juguetes para nenes y juguetes para nenas. En ese sentido, para mí es más una modificación del sistema de pautas de valor. Perdón. No, que yo coincido. Para mí la perspectiva de género aplicada en diferentes aspectos de nuestra vida, lo que viene a modificar tiene que ver eso con lo aprendido anteriormente y con las pautas de valor que interiorizamos desde que somos niños y niñas, y que ya es una costumbre que la sociedad en sí ya acarrea desde hace mucho tiempo, que vino a modificar el feminismo como... No, podemos pensarlo de diferentes maneras, pero me parece que la perspectiva de género es lo que ha aplicado, hizo que hoy en día nos movamos, hablemos, hagamos política, gobernemos con otras pautas de valores, como decía Marisa. Ya es la hora. Yo quería recordar dos cosas para la semana que viene. Una es... Sí, bueno, mañana o esta noche ya vamos a subir la consigna para la semana que viene. Vamos a arrancar con la unidad 3, que es la cartografía del marxismo y la teoría crítica. Y la otra cosa es que el martes no va a haber teórico porque es el día de los estudiantes, entonces no vamos a estar dando teórico. Lo que les propusimos ayer fue que algunos, o los que puedan ir a la clase que vamos a dictar el miércoles a la noche en el horario de las 18:30, que va a ser el teórico, de 18:30 a 20 horas. En el caso de que no puedan asistir porque trabajan o tengan algún problema, una dificultad con el horario, vamos a intentar que la clase quede grabada. Pero si pueden ir a cursar en ese horario, mejor. El miércoles que viene sería. Y nosotros el miércoles a las 12:30, la semana que viene, el miércoles 22,